Buenas tardes, soy Raja Al-Hamsi, profesora investigadora del Instituto de Estudios Hispanolusos de la Universidad Mohammed V de Rabat y miembro del equipo pluridisciplinar de investigación sobre el mundo hispánico y lusófono. Es un placer compartir con vosotros y vosotras esta ponencia. Se trata de una ponencia que forma parte de la jornada sobre la literatura marroquí, diversidad y singularidad, organizada por la Unidad de Investigación sobre Representaciones Sociales y Culturales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se organizó el 4 de diciembre de 2020 y en la cual participaron mis colegas Rashid El y Kautar Al-Amri, y yo por problemas técnicos aquel día no pude realizar mi intervención, por eso la estoy grabando ahora para compartirla. En primer lugar, agradezco a Caterina y a todo el equipo de UDIR por la invitación y espero que este evento sea el primero de una larga colaboración entre nuestros equipos de investigación EPHL y UDIR de la Universidad Mohammed V y la Universidad Nacional Autónoma de México, respectivamente. Mi ponencia se titula la escritura al servicio de la igualdad, el caso de Fátima Mernissi. Hace 5 años que nos dejó la ensayista, socióloga, militante, humanista y prolífica escritora marroquí Fátima Mernissi, es una de las voces más elocuentes del feminismo en el mundo árabe musulmán. Nació en Fez en 1940 en el seno de una familia burguesa. Se fue dejando atrás una profusa obra sobre las sociedades árabes, el Islam, la modernidad y las mujeres. Con su escritura se apodera del lector la embriaguez suscitada por las palabras y lo lleva a navegar en un espacio que recuerda el mundo de los cuentos de Shahrazad, de las mil y una noches. De hecho, Mernissi parece identificarse con Shahrazad, se le llama la Shahrazad marroquí. Es autora de ensayos escritos en francés e inglés, traducidos a varias lenguas, tales como Sexo, Ideología e Islam, El harén político, el profeta de las mujeres, Sultanas olvidadas, Marruecos a través de sus mujeres, El miedo a la modernidad, Islam y democracia, y su relato inspirado en su infancia, Sueños en el umbral, Memorias de una niña del harén, que es mi favorito y el de muchos lectores y lectoras. Este libro fue objeto de una investigación que hice hace 20 años en la Universidad de Valencia sobre la representación del cuerpo femenino en esta obra y de un artículo en el marco del Festival Mediterráneo de Escrituras de Mujeres de la Asociación Le Féminin Pluriel, que la sexta edición del festival en 2016 dedicó al pensamiento y la obra de Fátima Mernissi y de cuyo comité organizador formé parte, y también de otro publicado en la revista Al-Arfan de l'UHL, disponible en línea, redactado a raíz de la participación en el encuentro organizado por el UHL, el Encuentro Internacional de Escritoras organizado en 2018. Desde los años 80 proliferaron en Marruecos los estudios sobre las mujeres, marcando una nueva concepción de la feminidad que refleja la toma de conciencia de las mujeres y su acceso al ámbito de la escritura y de la reflexión sobre el orden patriarcal. Fátima Mernissi forma parte de una generación de escritoras marroquíes de esta época y se distingue por su estilo de escritura que trata de enraizar el principio de la igualdad optando por una lectura crítico-reflexiva del patrimonio cultural y religioso. Desde los años 80, Mernissi irrumpió en la esfera de lo prohibido, iniciando una fase de búsqueda de la igualdad y del reconocimiento de las mujeres marroquíes. La igualdad entonces a debate dejó de ser un asunto de modernidad para ser una cuestión de derecho fundamental. Mernissi entonces hizo una crítica feroz de la sociedad patriarcal árabe-musulmana y trató de demostrar a través de una relectura iluminada del Corán y de la Sunna, fuentes de la ley en el Islam, que la discriminación de las mujeres es más bien una herencia cultural. Hizo también una crítica de la sociedad occidental desmantelando los estereotipos de origen orientalista. Mernissi plantea varias cuestiones relacionadas fundamentalmente con las temáticas siguientes: el Islam, las mujeres, la democracia, la modernidad, el poder, el harén, el amor, etc. En esta ponencia, antes de hablar de Fátima Mernissi, quien puso sus ensayos al servicio de la reflexión sobre las mujeres, la religión y las sociedades arabo-musulmanas desde una perspectiva sociológica, vamos a acercarnos brevemente primero a la escritura femenina en Marruecos y a conocer algunas escritoras que ponen su escritura al servicio de esta reflexión sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Fátima Mernissi escribe básicamente en francés e inglés, y al igual que ella, muchas escritoras marroquíes escriben en francés. El fenómeno de escribir en francés nació en los años 50
en la época de la lucha por la independencia de Marruecos y los demás países del Magreb. Las escritoras marroquíes desde los años 50 empezaron a romper el silencio y utilizar la lengua como instrumento para el desahogo y la afirmación de la identidad personal, y poco a poco para romper con las percepciones discriminatorias impregnadas de machismo. Esto coincidió con el acceso de la mujer a la educación, un factor fundamental del desarrollo de esta escritura. Empezaron a alzar la voz a través del relato, la novela, la poesía, planteando de una manera u otra su percepción de la mujer y sus angustias. Pero la producción novelística es donde se refleja más la presencia de la escritora marroquí, sobre todo en lengua francesa. En relación con la producción literaria en lengua árabe, mujeres de la época que pudieron acceder a los estudios y emanciparse empezaron también a escribir y a expresarse, pero primero en lengua árabe. De las clásicas podemos mencionar a Malika El-Fassi, de las pioneras tenemos Hnaz Nuna desde los años 60 y Zeynep Fahmi alias Rafiqat Atabia y Leila Abu Zaid a partir de los años 70, que marcaron una etapa embrionaria de la escritura femenina marroquí. Y su obra estaba marcada por el colonialismo, la lucha por la independencia y la búsqueda de la identidad. La tendencia era la poesía lírica o nacionalista, la novela o el ensayo sobre la condición de la mujer, la necesidad de alfabetizarla y también de su participación en la vida activa. Hannah Sabnuna es un ejemplo de la escritura rebelde y denunciadora. Es de las primeras mujeres escritoras de Marruecos que han compartido su militancia por la emancipación y la educación de las mujeres con una sugestiva producción literaria. En árabe, la poesía y el cuento son los géneros más dominantes. Tenemos poetisas clásicas como Amina Amrini, Habiba Sufi, más poetisas que prefieren poesía libre o prosa poética, tales como Fatima Mahmoud, Suhar al-Mansuri, Malika al-Asimi, Wafa al-Mrani, por ejemplo. La literatura femenina en Marruecos está ligada a la dinámica interna de la sociedad y esto es algo muy importante que hay que subrayar. Es en los años 80 que la relación de las mujeres con la literatura ha conocido una transformación irreversible. Es en los años 80 y principios de los 90 en Marruecos cuando aparecieron nuevos y varios grupos de mujeres feministas conscientes de sus derechos que empezaron a luchar para cambiar la situación de la mujer, inspiradas en teorías occidentales, pero sin copiarlas ciegamente, sino tratando de defender un sujeto femenino independiente y libre. Esta nueva conciencia de las mujeres se plasmó en su actividad literaria. Estas escritoras que se manifestaron en la escena literaria en estas dos décadas, 80 y 90, en su mayoría escribían en francés. Es en estos años 80 que cierta escritura de contestación nace y empieza a reivindicar su autonomía. Aquí empezamos a tener un sujeto femenino que se afirma, escapa en cierta medida a lo prohibido, mujeres escritoras que tratan de imponer su capacidad de pensar contra el silencio impuesto después de haber sido pensadas. La primera novela es de 1982 de Halima Ben Hindu, Aisha la Rebelde. Algunas mujeres toman la palabra para contar en relatos autobiográficos o autobiografías ficcionales, como es el caso de Badi'a Haj Nasr, Leila Al-Huwari, Farida Al-Hani, Murad, Nafisa Sbai, en los años 80 siempre, ¿no? En los años 90, la literatura femenina conoce un crecimiento considerable del nombre de mujeres escritoras. Sus perfiles son variados, sociólogas como Fatima Mernissi y Damia Umasin, psicólogas o psiquiatras o antropólogas como Ghezal Khiyat, o profesoras investigadoras como Amira Ben Mansur, o periodistas como Siham Ben Shkrun, que a la vez es médico, o abogadas como Fadila Sabti, o antropólogas como Yasmina Shami Ktsani. En lengua árabe actualmente también contamos con un número muy importante de escritoras jóvenes prometedoras, tales como Malika al-Mustadraf o Wafa Malih, por mencionar algunos nombres. Los escritos de esta época tienen el mérito de desvelar los sueños y los fantasmas de las mujeres que utilizan el yo que evitaban antes para no confundirse con sus personajes. Los temas que se repiten en las obras de esta época son la infancia, la libertad, la concepción de la literatura, la relación entre hombres y mujeres, la relación tradición-modernidad, la relación entre mujer-mujer. El objetivo es denunciar la opresión y la discriminación y expresar su anhelo por el cambio de la sociedad marroquí.
Entonces, esta dinámica literaria importante y este despliegue cuantitativo considerable ha sido acompañado de traducciones de las obras a otras lenguas europeas, lo que dio a conocer esta literatura en otros países. Dice Gonzalo Fernández Parrilla, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que lo que ha suscitado una gran tendencia a traducir hacia las lenguas europeas las obras de las mujeres es el hecho de que estas obras sean relegadas a claves de interpretación ligadas a su condición como mujeres. Y cita a algunos críticos que reclaman que estas novelas escritas por mujeres sean leídas como literatura y no como documentos sociológicos. Por ejemplo, la acogida de obras de autoras como Mernissi ha sido asociada por algunos críticos postcoloniales a la tradicional hostilidad hacia el mundo islámico. A finales de los años 90 y comienzo del nuevo milenio, la escritura femenina en Marruecos conocerá un salto cualitativo gracias al nuevo contexto político. Está marcada por el esplendor del movimiento de mujeres y feminista que llega a su máximo esplendor en estas fechas. El objetivo del movimiento era legitimar su discurso y sus demandas, intentaba deconstruir la identidad femenina preestablecida y defendida por los conservadores e islamistas y construir una nueva identidad femenina en un proceso continuo de construcción y definición frente a una definición de la identidad fija e inamovible que usaban los conservadores como pretexto para oponerse a las demandas del movimiento feminista de mejorar la situación de las mujeres. En este contexto del nuevo milenio en Marruecos, hubo nuevas reformas importantes a nivel político, como la liberación de los detenidos políticos, y a nivel social, tales como la nueva Mudawana, el Código de la Familia de 2004, reformas que liberan a la vez la expresión general para el hombre y la mujer y otras que liberan a la mujer de las leyes ancestrales. En este contexto de avances legislativos, la mujer escritora empieza a desapegarse de la escritura ligada a la causa femenina, dejando este campo de batalla a las asociaciones de mujeres y derechos humanos y dedicarse a temas de orden creativo y estético. Al igual que las militantes feministas, las mujeres escritoras a su vez rompen el silencio de las mujeres, se apropian de la palabra, denuncian el orden patriarcal, se reapropian de su propio cuerpo. Frente a la opresión y enajenación de las mujeres, las escritoras usan el poder transgresor de la palabra para romper el silencio, o como dice la profesora Fatiha Bilbah, para exorcizar los silencios, denunciar los tabús y transgredir las normas y afirmar una identidad propia que se expresa libremente a través de la literatura. Esta toma de palabra implica una revolución del orden simbólico y una emergencia del yo femenino que habla de sí y de otras mujeres públicamente, con lo cual pasamos de la mujer como objeto de representación a la mujer que se autorrepresenta. Escritura catártica, totalmente legítima, después del silencio de muchos siglos en el cual la mujer marroquí estaba confinada. Si antes la literatura femenina se preocupaba por la imagen de la mujer sumisa, clausurada, etc., en el siglo XXI la escritura femenina marroquí es ante todo una toma de palabra para hablar del cuerpo, que era lo más censurado y oprimido. El cuerpo será exaltado como elemento de desorden y de transgresión, como dice la profesora Sana Ouati. Es así como un número importante de escritos sorprenden con una mirada fresca sobre la sociedad, mirada insólita sobre el mundo, denuncia de una moral que pesa sobre las mujeres y cuestionamiento de los géneros y superación de las fronteras, territorios e ideologías. Apropiación de la lengua, apropiándose de la lengua que le permite expresar y denunciar las injusticias, la mujer escritora también se apropia de su propio cuerpo que estuvo durante siglos confinado. Suad Nasser, una de las críticas marroquíes que defiende la literatura escrita por mujeres, junto a Zuhur Guram, Rashida Ben Saoud y Naima Hedi al-Mdaghri y Zahra Zirawi, han dedicado a este tema libros de crítica diversos. Recapitulando entonces, partiendo del lema feminista, lo personal es político, la escritura femenina se relaciona también con todo lo que es político, social, revela la situación de las mujeres social, económica, psicológica y redefine sus papeles en la sociedad. Denuncia la exclusión por parte de los varones, por eso la mujer en sus escritos rechaza la exclusión, la violencia, la injusticia y la discriminación. Su escritura es una revuelta social, cultural y sexual contra la dominación masculina y revuelta contra la sociedad patriarcal.
Antes entonces de pasar a hablar de Fátima Mernissi, no olvidemos la literatura femenina de la diáspora marroquí, que merece también una especial atención. Mencionamos aquí un par de escritoras que han tenido una notoriedad internacional: la escritora francesa de origen marroquí, Leila Slimani, premio Goncourt 2016 por su obra Chanson douce, y mencionamos también su ensayo sobre la sexualidad en Marruecos, titulado Sexe et mensonge, la vie sexuelle au Maroc, publicado en 2017, y la escritora Najat El-Hashmi, española de origen marroquí, premio catalán Ramon Llull por su obra El último patriarca, publicado en 2008. Destacamos también su último libro, Siempre han hablado por nosotras, Feminismo e Identidad, un manifiesto valiente y necesario. Después de esta presentación sobre la literatura escrita por mujeres, vamos a hablar ahora del caso de Fátima Mernissi. Fátima Mernissi nos ha dejado una obra rica, académica y de terreno, analizando las relaciones de género tanto en la esfera privada como la pública. Integra una visión sociológica contemporánea y una visión histórica de las relaciones entre mujeres y hombres. Toda su obra se inscribe en una aproximación feminista, pero la pregunta es si hay una linealidad en su pensamiento o en su aproximación y su análisis de las relaciones entre mujeres y hombres en la vida privada y pública en la sociedad marroquí y en el mundo musulmán. Partiendo de una lectura transversal de la obra de Fátima Mernissi, se pueden destacar tres periodos cronológicos y algunas pistas de reflexión y de investigación, y en esto coincido con Zaxus. Está también la profesora Raja Rhuni, que hace un análisis similar de la evolución en el tiempo de la producción de Mernissi y clasifica el pensamiento de la obra de Mernissi en dos periodos. Coincido entonces tanto con esta aproximación o esta clasificación, como con la clasificación que hace en Zaxus, quien divide la escritura de Mernissi en tres etapas que coinciden con tres aproximaciones distintas. La primera aproximación se puede calificar de feminismo laico. La segunda es una aproximación teológica ideológica, coincide con un trabajo de lectura y de reinterpretación de los textos religiosos del Islam. Y una tercera etapa en la cual Mernissi favorece investigaciones, acciones con una aproximación económica y política de terreno, articulando las problemáticas de género con las de clase social. Las etapas entonces de la obra de Mernissi que coinciden con estas aproximaciones son las siguientes. La primera etapa corresponde a los trabajos realizados en el periodo entre 1973 y 1985. La profesora Arjuni lo divide entre 1970-85. En esta etapa, calificada con una aproximación laica, revolucionaria y audaz, Mernissi quería deconstruir los argumentos utilizados históricamente para justificar y mantener la segregación de las mujeres en nombre del Islam. Esos análisis sin censura han sido considerados subversivos porque contestan el orden cultural musulmán y el pensamiento religioso y ortodoxo. El libro La mujer en el inconsciente musulmán, publicado en 1982 bajo el seudónimo de Fatna Ait-Sabah, es un prototipo de esta etapa. No se publicó con el nombre de Mernissi hasta un año después de su fallecimiento. En este libro, Mernissi se atreve a transgredir dos hudud, dos fronteras. La primera, o el primer hudud histórico, es el de la exclusividad histórica masculina de hacer un trabajo de exégesis coránica. El segundo hudud, o la segunda frontera, es hablar de lo sexual en su relación con el orden cultural musulmán y por consiguiente religioso. En el libro, Mernissi decortica sin concesión los escritos de los ulemas, imames notorios como el Ghazali, y también los versículos coránicos que considera discriminatorios, lo que fue considerado muy audaz y arriesgado. La primera edición del libro es muy radical. Las siguientes ediciones de 86 y de 2010 han sido matizadas y suavizadas en este sentido. En todas las ediciones de este libro, La mujer en el consciente musulmán, están analizadas las desigualdades y la jerarquía entre hombres y mujeres en las sociedades musulmanas como consecuencia de dos discursos: el discurso erótico de un lado y el discurso de la jurisprudencia. En cuanto a la segunda etapa,
bueno, podemos decir que prolifera a partir de 1985. Es la, digamos, etapa donde podemos enmarcar la mayoría de los libros de Fátima Mernissi. Mernissi en esta etapa desilusionada por el modelo occidental de liberación de las mujeres, ha optado por una aproximación reformista, al igual que los pensadores contemporáneos, tales como Ergun, entre otros. Se dirigía a menudo a Occidente para deconstruir la imagen que tiene el Islam, que tiene del Islam, la imagen que tiene del Islam y de los musulmanes, centra de manera sistemática sus análisis y su aproximación de los derechos y de la situación de las mujeres a partir de referenciales religiosos del orden cultural musulmán. También va argumentando la tesis que afirma que la segregación de las musulmanas no es consecuencia del Islam, sino de su interpretación, y articula para ello historia lingüística para contextualizar, relativizar y deconstruir las dogmas desarrolladas a partir de textos sagrados y escritos de teólogos. Y eso sin adherirse a lo que se califica de feminismo islámico ni adherirse a otro tipo de corriente o escuela de feminismo. De los libros que se insertan en esta etapa podemos mencionar Sexo, Ideología e Islam, publicado en 1983, y en Marruecos se publica en 1985. Este libro ha sido escrito entre 70 y 73 y es una versión en francés de la tesis doctoral en inglés de Fátima Mernissi. Es un ensayo que se distingue por iniciar un discurso dirigido a Occidente para criticar y relativizar su lectura del Islam y en particular de la situación de las mujeres musulmanas. En Sexo, Ideología e Islam, Mernissi trata de ilustrar el impacto de las tradiciones y de la cultura con sus creencias y prácticas de carácter más o menos religioso sobre la segregación de las mujeres en las sociedades musulmanas. En esta obra se destaca la importancia de la ideología y del acceso de la mujer a la escuela y al mercado de trabajo. Otro de los libros de esta segunda etapa, Shahrazad n'est pas marocaine, autrement elle serait salariée. Shahrazad no es marroquí, sino sería asalariada, escrito en 1988. En esta obra, Mernissi plantea este tema también de calificando a las mujeres musulmanas como encerradas en un doble harén, el harén físico, visible, que les impide acceder al espacio público, y el harén invisible del analfabetismo, que les impide acceder a la educación y al saber y al trabajo asalariado. Y es sobre el que Mernissi va a centrar sus trabajos ulteriores. Otro de los libros de esta segunda etapa, Sultanas Olvidadas, la historia silenciada de las reinas del Islam. Fátima Mernissi en este libro trató de resucitar una parte de la historia de las mujeres líderes en el Islam, el poder de las mujeres olvidadas y silenciadas por la historia. Se refiere a la historia del mundo musulmán contada por los hombres desde una perspectiva patriarcal y misógina, que dejó en la sombra figuras femeninas que tuvieron un papel político clave o que incluso marcaron con su ejercicio del poder varios momentos de la historia. En este libro entonces resalta un liderazgo político de mujeres sultanas musulmanas de diferentes etnias, árabes, turcas, mongoles y indias, entre otras, que fueron reinas en diferentes tierras del Islam desde los lejanos territorios de Asia. Mernissi rescató una parte de la historia y la contó con otras claves para que sea fuente de inspiración para el empoderamiento de las mujeres en las sociedades musulmanas actuales. Utilizó varias herramientas para recuperar ese poder olvidado, a saber, hizo una relectura de la historia feminizándola y leyéndola con ojos y perspectivas feministas. El liderazgo femenino entonces lo plantea Mernissi como una ruptura con los roles preasignados, como subversión y transgresión de las fronteras hudud impuestas por la separación entre los sexos. Otro también de los libros de esta segunda etapa, El harén político, el profeta de las mujeres, publicado en 1987. Este libro fue considerado como fitna por destacar que algunos dichos del profeta han sido manipulados desde su muerte. En este caso, en este libro, llama a repasar el pasado y la historia, critica a aquellos que maquillaron el pasado para velarnos el presente. En el harén político, el profeta de las mujeres, Mernissi rescata el liderazgo político, sobre todo de Aisha, la esposa del profeta,
un poder ejercido en tiempos de crisis que la convierte en una figura clave en la historia del Islam. En este libro, Mernissi hace una lectura crítica del hadith que se suele citar a menudo para justificar la ineptitud de las mujeres para dirigir o para ocupar puestos de decisión o de responsabilidad o para gobernar. Se trata del hadith o dicho del profeta siguiente: no conocerá nunca la prosperidad el pueblo que confíe sus asuntos a una mujer. Hoy en día, a pesar de todos los avances de la sociedad moderna, la misoginia sigue existiendo. Mernissi hace alusión en este libro a la realidad de la deficiente participación de las mujeres en la política, aunque la Constitución otorga a las mujeres el derecho a elegir y a ser elegidas. La situación ha mejorado, pero no tanto como lo deseado desde entonces. Actualmente, hay presencia femenina en la escena política, pero eso no significa que la visión misógina de aquel hadith haya desaparecido. Aún no llegamos al 33% de la cuota femenina en el Parlamento y en las estancias de poder de los partidos políticos que las militantes feministas llevan reivindicando desde hace más de 3 décadas. El paso de una etapa de discurso revolucionario a otra reformista para algunas feministas laicas marroquíes lo consideran como un retroceso. Lo asocian a una cierta influencia ejercida por el contacto con pensadores marroquíes reformistas como Moulay Rashid y Hamlishi en el marco de los trabajos sobre las leyes de la familia en el Magreb. Hay otras hipótesis evocadas, tales como el choque vivido por la investigadora después del efecto provocado por la publicación de El harén político, el profeta de las mujeres, y su prohibición en Marruecos, y la fetua pronunciada en contra de ella a comienzos de los años 90. Este cambio ha sido fortalecido después de los cambios que conoció el mundo después de 2001 y la percepción del Islam y los musulmanes. También hay otra hipótesis, tales como la adhesión de Mernissi al Islam sufí. Esto se nota en las siguientes ediciones del libro, La mujer en el inconsciente musulmán, actualizando el libro y añadiendo Mujer en el Islam contemporáneo, Mujer en el Islam sufí, que suavizando el libro y el razonamiento laico de la primera edición. A partir de mediados de los años 80, Mernissi empieza a desarrollar entonces un feminismo que saca sus fuentes de las lecturas alternativas del texto sagrado y de las referencias históricas de los nuevos pensadores del Islam. Del análisis del Islam y las mujeres a través del Corán y la vida de los musulmanes ha pasado a la demostración y afirmación que la segregación de las mujeres es una construcción jurisprudencial. La profesora Arjuni fecha este cambio en 87 con la publicación de El harén político, en el cual Mernissi afirma que el Islam autoriza la promoción de la autonomía femenina tomando el ejemplo de la mujer del profeta Khadija y luego Aisha. Incluso Mernissi llega a describir al profeta de feminista. De las críticas a Mernissi citadas por la profesora Arjuni, Leila Ahmed, que califica a Mernissi como teniendo un lado mistificador que se parece a los discursos religiosos apologéticos. Algunas voces de feminismo islámico hablan de ambigüedad en los análisis de Mernissi de las lecturas dogmáticas y patriarcales del Corán. Y de que no ha ido muy lejos en la aproximación del feminismo islámico, aunque sea considerada como pionera del feminismo islámico, algo que no ha proclamado nunca. Yo añado aquí otro matiz, y es que Mernissi es fruto de su época. El mismo movimiento feminista en Marruecos ha tenido este giro, pasando de tener unas referencias de izquierda por nacer partiendo de los partidos políticos de izquierda, de los cuales se desplegaron la mayoría de las asociaciones de mujeres para construir el movimiento, a una segunda etapa en los años 90 en la cual el movimiento empezó a utilizar el jihad y las referencias religiosas y la hermenéutica junto a la referencia de derechos humanos universales para poder responder a la oposición de los conservadores e islamistas durante la lucha por la reforma de la Mudawana, Código de Estatuto Personal. Pasamos entonces a la tercera etapa que caracteriza la escritura de Fatema Mernissi, y esta etapa remonta a finales de los años 90 hasta 2015. Esta etapa se caracteriza por una diversificación de los temas y de los métodos de investigación hasta la muerte de Mernissi en 2015. También se caracteriza por una metodología que articula género y clase social. Mernissi inicia
investigación-acción de terreno ante grupos marginados, implicando a jóvenes, dando la palabra a mujeres y hombres de horizontes y estatus sociales diversos, y a las asociaciones también de desarrollo y ONGs. En sus últimos 15 años, Mernissi hizo investigación-acción de terreno que llevó a la producción de obras colectivas sobre los jóvenes, las mujeres periodistas, la sociedad civil, las tejedoras, la violencia de las redes sociales, las caravanas cívicas, vivir conjuntamente, vivre ensemble. Por ejemplo, destacamos el libro Marruecos contado por sus mujeres. Un ejemplo de estas acciones también, los talleres de escritura que llevan a la publicación de libros colectivos como Pourquoi suis-je sur Facebook, de Marocains croisent leurs paroles, que se trata de un taller diálogo. También destacamos el libro À quoi rêvent les jeunes, el libro también Les Aides des bruits. Es muy clarificador este libro para ver cómo un duar, un pueblecito del Atlo Atlas, puede desarrollar con la ayuda de las ONGs rurales valores cívicos y participar de ellos. En esta tercera etapa, Mernissi presentó apoyo a mujeres de Taznacht, cerca de Ouarzazate, un pueblo que está cerca de Ouarzazate, para que se empoderen mujeres que confeccionan manualmente alfombras tradicionales. Mernissi dio a conocer su obra y su trabajo y les enseñó cómo vender sus propios productos. Les dio alas a estas mujeres que, además de aprender técnicas de comercialización y valoración de sus productos, accedieron al mundo asociativo, a la política, y se empoderaron. El último libro de esta etapa, libro colectivo dirigido por Fátima Mernissi, es Reflexiones sobre la violencia de los jóvenes. Este libro, dice María Ángeles Roque, explora el impacto de la globalización y la sociedad de consumo en los jóvenes en un mundo desigual e interconectado. Pasamos seguidamente a hablar de Sueños en el umbral, y para destacar qué hace que esta obra de Mernissi sea la favorita de muchos de sus lectores. Sueños en el umbral, Memorias de una niña de la REN, a diferencia de los ensayos de Fátima Mernissi, es una novela. Es una novela publicada en inglés en 1994 y traducida a una veintena de lenguas. Por un lado, por las características literarias que tiene, por ser un relato escrito por una mujer y por la forma en que la voz femenina narra los hechos y los reconstruye a través de la memoria, Sueños en el umbral nos da un ejemplo de la escritura femenina. Por ser memorias que recuerdan mujeres que habitan un espacio que, aunque ya no existe en la realidad, en la REN, persiste y se reconstruye continuamente en el inconsciente de los marroquíes. Es un ensayo sobre el cuerpo y el espacio en sus múltiples dimensiones, simbólico, real e imaginario. Por otro lado, por ser una socióloga feminista, Fátima Mernissi deja patente su perspectiva feminista en la obra por su forma de dibujar y revestir los cuerpos de mujeres y hombres, por su estilo de contar y revivir los hechos a través de la retrospección. Cuerpo, espacio y género son las claves entonces de la lectura de esta obra. Sueños en el umbral es una obra que constituye una línea innovadora y subversiva por varios motivos. Interacciona con la obra ensayística general de Fátima Mernissi. Por eso no es extraño que la lectura de cada pasaje de esta obra nos recuerde y nos remita continuamente a sus reflexiones volcadas en sus demás libros ya mencionados. Palabras, sueño, frontera, harén y otras son palabras claves en su obra en general y constituyen un leitmotiv de sus reflexiones. De hecho, tres elementos se destacan en esta obra y que encontramos en los temas de investigación de Fátima Mernissi. El tema de los hudud, las fronteras, todas las discriminaciones que se plantean como hudud o fronteras prohibidas a las mujeres en su umbral han sido objetos de investigaciones y publicaciones académicas de Mernissi. Por otro lado, el poder de las mujeres, o Kate, está exaltado a pesar de que estén estas mujeres bajo la tutela de la autoridad de los hombres y a pesar de su encierro entre los muros del harén y del analfabetismo.
Este poder, por otro lado, depende de la habilidad de las mujeres para manejar y utilizar unas estrategias para transgredir los hudud fijados por los hombres sin entrar en confrontación directa con ellos. Estas estrategias del poder femenino mantienen a las mujeres en una trampa, la trampa del cuerpo objeto de seducción. De hecho, el profesor sociólogo Abdsamad Dialmi, marroquí, considera las estrategias de las mujeres del harén contestación femenina, que no llegan al nivel de contestación feminista. Marnisi ha sido clasificada de Shahrazad marroquí precisamente por su estilo de suavizar las injusticias en contra de las mujeres. Y eso puede ser interpelado en este sentido incompatible con el feminismo y la filosofía de los derechos humanos. De hecho, la escritora libanesa Jumana Haddad, a su vez, opta por un discurso más radical y prefiere matar a Shahrazad. En su libro Yo maté a Shahrazad, piensa que el modelo Shahrazad difícilmente conseguirá subvertir el orden injusto, el orden patriarcal injusto que somete a la mujer, árabe o no árabe. Entonces, ¿cómo se manifiesta el poder transgresor de la palabra en Sueños en el umbral? En esta obra, que son memorias narradas por la voz de una niña falsamente inocente, que desvela al lector un mundo de riquísimas vivencias de una niña en el harén, es un relato marcado por sus excesivas notas a pie de página, en las cuales se plasma la perspectiva Fátima Mernissi, la perspectiva feminista de Fátima Mernissi y su visión del mundo. El monólogo de la niña Fátima tiene la magia de este sueño transgresor que trata de derrumbar los límites. La niña en este caso está invitada a aprender a manejar las palabras y usarlas para cambiar el mundo. La palabra tiene este papel fundamental y trascendental en el proceso cognitivo y de formación de identidad de la niña. Y en este mundo volcado a la oralidad que la envuelve en su infancia, parece como la causa principal de su destino como escritora y feminista. El deseo entonces de Fátima Mernissi de narrar está muy marcado por su voluntad de combatir el silencio ancestral al cual estaban confinadas estas mujeres. Aquí se puede notar un paralelismo entre ambos relatos, tanto Sueños en el umbral como Las mil y una noches. Ambos constituyen un discurso femenino defensivo que denuncia la opresión de la mujer. Los dos usan el hechizo de la palabra y la narración como armas para reivindicar una voz femenina y rescatarla del silencio. Consciente desde su infancia del valor trascendental de la palabra y la voz, no es casualidad que sea actualmente Mernissi una de las voces más elocuentes del feminismo en el mundo árabe musulmán. Su objetivo principal es demostrar el potencial de la mujer que podría ser aprovechado para construir una realidad mejor. Sueña con hacer una rebelión con las palabras y la escritura para ejercer un cambio, porque la escritura es, como dice Mernissi, citándola en una obra en 1995, dice, la escritura es uno de estos medios que los seres humanos han encontrado desde hace milenios para desafiar a la autoridad. Fin de cita. La mejor forma para llevar a cabo esta rebelión es a través de la escritura. ¿Pero qué tipo de escritura? Una escritura que rescata las voces femeninas y reivindica los valores femeninos de las mujeres como una escritura cuyo valor creativo novedoso no responde a la tradición masculina, lo cual es posible solo si se logra una feminización tanto del discurso como del espacio, la voz, la memoria y el sujeto verbal. ¿Cómo se manifiesta la voz transgresora de los hudud en esta obra? En Sueños en el umbral, con el poder evocativo de las mil y una noches, Fátima Mernissi recrea un mundo extinguido en el que se mueven mujeres que han sido obligadas a enfrentarse con una amalgama de fronteras. Son memorias habitadas por cuerpos femeninos que montan toda una serie de estrategias femeninas para entrar en juego con el cuerpo masculino y transgredir las leyes masculinas. Son recuerdos de las diversas fronteras que forjan la identidad de género masculina y femenina. Harén, derivado de la palabra árabe haram, que significa lo prohibido y lo protegido, designa precisamente tanto el espacio como a las mujeres que lo habitan. Es la frontera del haram. Es una metáfora del género y de las fronteras construidas para prohibir a la mujer transgredir los límites de Allah y proteger al hombre de los efectos de esta transgresión.
Sueños en el umbral es también el sueño con esa transgresión, con superar las fronteras, los hudud. Es un sueño que permite a las mujeres erigir un espacio fantasmagórico donde se confunden los límites de dentro y de fuera. Es el umbral de lo femenino y de lo sagrado. Sueños en el umbral es un relato que se abre con una referencia clara al espacio como algo fundamental que regulariza y determina los límites de acción de los individuos y codifica sobre todo las relaciones entre los sexos. En este caso, la frontera ya no se restringe a la noción del espacio, sino que corresponde a un código de valores éticos que distinguen lo haram de lo halal, el mal del bien, lo prohibido de lo permitido. Es la normativización de las relaciones y la identidad de género partiendo de lo descrito por la religión y lo heredado de la tradición como patrimonio histórico que determina la identidad y la pertenencia a un grupo. Esta concepción de la frontera puede llegar a considerar cualquier innovación una transgresión. Nuestra ponencia llega a su fin y para concluir podemos decir que Mernissi ha estado a la escucha y observación permanente de un Marruecos en cambio y eso ha contribuido a la evolución de su pensamiento. Su obra destaca por su interdisciplinariedad y refleja el trabajo de campo y la minuciosa búsqueda de saber. Asimismo, deja patente la libertad de expresión de Mernissi y su incansable voluntad de dar la palabra y velar por el derecho de todos a expresarse libremente. Sin embargo, hay quien dice que en relación con la cuestión de las mujeres en el orden cultural y religioso musulmán, Mernissi no ha llevado al máximo ni la aproximación laica de sus primeros trabajos, ni la aproximación feminista islámica que vino después. Y aquí cito a Jesús. No obstante, no se puede negar que la obra de Mernissi constituyó una base y una referencia para el movimiento feminista marroquí. La esencia de una relectura feminista del patrimonio cultural es el rechazo de una identidad alienada de la mujer, tal y como la definen los hombres y como la cuenta la historia escrita desde una perspectiva excluyente, o tal como se conserva y perpetúa en las sociedades patriarcales. En la relectura de Fátima Mernissi se encuentra un esfuerzo de redefinir la condición de la mujer en oposición al patriarcado, y esta es la esencia del feminismo, a saber, la redefinición de la identidad de la mujer. Mernissi, según la filósofa española Celia Amorós, viene a ejemplificar paradójicamente una peculiar combinación en la fundamentación teórico-política de su feminismo de elementos endógenos y elementos exógenos que orientan la dirección de su reconstrucción de lo tradicional que proceden de la legitimación racional en el sentido weberiano. Lo endógeno y lo exógeno se redefinen aquí de forma no carente de tensiones conceptuales, como difícilmente podría ser de otro. Aquí fin de cita de Amorós. Efectivamente, Mernissi forma parte de estos nuevos pensadores del Islam, como el Jabri y otros, que iniciaron unas lecturas alternativas del Islam. El Jabri dice en 2004 que la renovación debe hacerse desde dentro del patrimonio cultural. Mernissi y otras feministas, procediendo de la legitimación tradicional y racional, trataron de argumentar contra aquellos que les tachaban de importar un discurso feminista occidental, que el texto sagrado es compatible con su discurso feminista y también con los principios de la modernidad, a saber, la democracia, los derechos humanos y el principio de la igualdad entre hombres y mujeres. En ese sentido, entonces, Mernissi tiene una visión reivindicativa, humanista, basada en el principio de la justicia, una perspectiva crítica con las lecturas que invitan a una vuelta al pasado, a un orden reivindicado por los hombres, en el cual se asigna a las mujeres una posición de subalternidad. El deber entonces y la responsabilidad de las nuevas generaciones es de continuar la labor empezada por Mernissi, reapropiarse de la historia para reconstruirla sin dogmatismo ni exclusión, con aproximaciones que integran lo universal y lo específico, por una plena ciudadanía, por la libertad y por la paz. Esta es la mejor forma para honrar el legado de Fátima Mernissi. Muchísimas gracias por vuestra atención. Otra forma también para honrar el legado de Fátima Mernissi es realizar investigaciones en el marco de la Cátedra Fátima Mernissi de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con la Cátedra de Fátima Mernissi de la Universidad Mohammed V de Rabat y las demás cátedras de Fátima Mernissi, y también en colaboración con nuestro equipo de investigación sobre el mundo hispánico y lusófono del Instituto de Estudios Hispanolusos de la Universidad Mohammed V de Rabat.
Gracias de nuevo por vuestra atención y hasta la próxima.